Hola a todos y bienvenido a la última clase de mi curso de inglés para principiantes. Estamos en clase 12, nivel A1. Y en esta clase tenemos 7 secciones. En la primera sección vamos a ver la estructura like más gerundio. Un ejemplo de eso es I like swimming or I don't like running. Después vamos a ver otra estructura con el verbo like y eso es I'd like to speak English. Vamos a seguir eso con algunos ejercicios de práctica, practicando esos dos temas. Y después en sección 4 tenemos preposiciones de lugar in, on y at, seguido por otras preposiciones de lugar next to, between, in, front of, behind, opposite, under, above and below. Y después de eso vamos a hacer algunos ejercicios de práctica practicando esas preposiciones de lugar. Y la última sección de esta última clase será el artículo determinado o la palabra the en inglés. Ok, very good. Vamos a empezar. Hola a todos y bienvenido a la primera sección de clase 12 de mi curso de inglés para principiantes. Esta clase, el clase 12, será el último clase de este nivel. Y vamos a empezar hoy en esta sección hablando de gustos. Gustos. En inglés aquí tenemos un ejemplo. I like swimming, que en español es me gusta nadar. Para empezar, tengo aquí fotos de 8 diferentes actividades. Y lo que quiero hacer en el principio es juntar las actividades que tengo escrito aquí con las fotos. A ver si pueden poner la actividad correcta con el foto que corresponde. En la primera foto tenemos un hombre nadando. ¿Cómo se dice nadando en inglés? Y la respuesta es swimming, swimming. En la segunda foto tenemos personas cocinando. Y de las actividades aquí, ¿cómo decimos cocinando en inglés? La respuesta es cooking, cooking. En la próxima tenemos esta mujer con compras. ¿Cómo se dice ir de compras en inglés? De las actividades que quedan aquí. Y la respuesta es shopping, shopping. Next tenemos aquí en esta foto una persona conduciendo o manejando un coche. ¿Cómo se dice conduciendo en inglés? De las palabras aquí. Y la respuesta es driving, driving. Y en la próxima tenemos una mujer escuchando música. ¿Cómo se dice escuchando música en inglés? Y la respuesta es listening to music. The next one es una persona en un moto, montando un moto. ¿Cómo se dice eso en inglés? De las actividades aquí que quedan. La respuesta es riding a motorbike. O aquí hay una diferencia entre
el inglés de Reino Unido, donde dicen motorbike, y el inglés de Estados Unidos, donde dicen motorcycle. Riding a motorbike en Reino Unido y riding a motorcycle in the USA. El próximo es dos personas leyendo. ¿Cómo se dice leyendo en inglés? Y la respuesta es reading. Y el último es esta foto aquí de una mujer corriendo. En inglés, ¿cómo se dice corriendo? Y la respuesta es running. Vamos a ver esas actividades, la pronunciación de esas actividades una vez más. Primero tenemos swimming, cooking, shopping, driving, listening to music, riding a motorbike, o en Estados Unidos, riding a motorcycle, reading and running. Vamos a seguir y vamos a ver cómo podemos hablar de gustos en inglés. Y aquí tengo escrito likes o gustos. Like en inglés es gustar. Para hablar de gustos en inglés podemos usar uno de los siguientes frases. I love es como en español, me encanta. I like, me gusta. I don't like, no me gusta. O I hate, odio. Más el gerundio. Y el gerundio se forma en inglés añadiendo las letras ing al forma base del verbo. Por ejemplo, I like cooking. El frase I like más cooking. Y aquí tenemos swimming, cooking, shopping, driving, listening, running, reading and riding. Esos son ejemplos del gerundio en inglés. Es usando la forma del verbo con las letras ing para formar un sustantivo o un noun. A veces hay cambios en la manera que escribimos el gerundio. Por ejemplo, aquí en swimming, swim es solo S, W, I, M, pero tenemos que agregar otra M. Esas reglas vimos antes cuando tratemos del presente continuo. Y si quieren recordar las reglas de cómo se escribía el gerundio, pueden regresar aquí. Voy a poner una tarjeta y en esa sección tratemos de eso en el presente continuo. Ok, vamos a ver ahorita cómo podemos usar esas frases con el gerundio. Y el primer ejemplo es I love swimming. Next we have I like swimming, I don't like swimming, or I hate swimming. Y en la próxima, cooking. Vamos a ver los ejemplos ahí. I love cooking. I like cooking. I don't like cooking. I hate cooking. Y con shopping. I love shopping. I like shopping. I don't like shopping. And I hate shopping. Next, with driving. I love driving. I like driving. I don't like driving. I hate driving. Listening to music. I love listening to music.
I like listening to music. I don't like listening to music. I hate listening to music. Vamos a seguir aquí con riding a motorbike. I love riding a motorbike. I like riding a motorbike. I don't like riding a motorbike. I hate riding a motorbike. Next, we have reading. I love reading. I like reading. I don't like reading. I hate reading. And the last one, running. I love running. I like running. I don't like running. I hate running. Ok, very good. Antes que terminamos esta sección, que es una sección muy corta, voy a leer todos de nuevo para que puedan escuchar y practicar una vez más la pronunciación. I love swimming. I like swimming. I don't like swimming. I hate swimming. I love cooking. I like cooking. I don't like cooking. I hate cooking. I love shopping. I like shopping. I don't like shopping. I hate shopping. I love driving. I like driving. I don't like driving. I hate driving. I love listening to music. I like listening to music. I don't like listening to music. I hate listening to music. I love riding a motorbike. I like riding a motorbike. I don't like riding a motorbike. I hate riding a motorbike. I love reading. I like reading. I don't like reading. I hate reading. And finally, I love running. I like running. I don't like running. I hate running. Very good, es todo para esta sección. Vamos a seguir con la próxima. Ok, estamos en sección 2 de clase 12 de mi curso de inglés para principiantes. Y en la sección anterior vimos el verbo like seguido por el gerundio. Por ejemplo, I like swimming, que en español es me gusta nadar. Y en esta sección vamos a ver otro tema relacionado con like, pero la expresión esta vez es I'd like. I'd like. Que en el español I'd like es como me gustaría. Me gustaría. En la próxima pantalla vamos a tratar de la gramática, pero ahorita antes vamos a empezar con algunos ejemplos. Y el primer ejemplo que tenemos es este aquí, y el ejemplo es I'd like to visit New York. Visit es visitar, New York obviamente es Nueva York. I'd like to visit New York es en español me gustaría visitar Nueva York.
El segundo ejemplo. I'd like to climb Mount Everest. I'd like to climb Mount Everest. Me gustaría climb es subir. Me gustaría subir Monte Everest. Tercer ejemplo. I'd like to speak English. I'd like to speak English. Speak es hablar. Entonces este es me gustaría hablar inglés. Y vamos a seguir con la próxima ejemplo. I'd like to run a marathon. I'd like to run a marathon. Me gustaría correr un maratón. Y aquí tenemos I'd like to fly a plane. I'd like to fly a plane. Fly es volar. Me gustaría volar un avión. Y finalmente tenemos I'd like to live in a mansion. I'd like to live in a mansion. Y mansion en español es mansión. Me gustaría vivir en una mansión. Ok, antes que seguimos con la gramática, como siempre, voy a repetir esas frases en inglés para que puedan escuchar la pronunciación de nuevo y repetirlo. I'd like to visit New York. I'd like to visit New York. I'd like to climb Mount Everest. I'd like to climb Mount Everest. I'd like to speak English. I'd like to speak English. I'd like to run a marathon. I'd like to run a marathon. I'd like to fly a plane. I'd like to fly a plane. I'd like to live in a mansion. I'd like to live in a mansion. Ok, vamos a ver la estructura de esta expresión I'd like. Primero, como casi siempre en inglés, necesitamos el sujeto. I, you, he, she, it, we, you o they. Después necesitamos would más like. Ahora, like es como en español gusta. Y would like es como en español gustaría. Es que en inglés no es posible cambiar el fin de este verbo like. En cambio, tenemos que agregar este verbo auxiliar, que es un tipo modo. Y más adelante en el curso vamos a ver otros verbos modales. Y después del verbo like tenemos dos opciones. Podemos poner la preposición to más un verbo. Y podemos decir I would like to learn English. O podemos poner aquí un sustantivo y decir I would like a cup of coffee. I would like to learn English. En español es me gustaría aprender inglés. Y aquí tenemos los ejemplos con los otros sujetos. You would like to learn English. Te gustaría aprender inglés. He would like to learn English. She would like to learn English. Que es él o ella le gustaría aprender inglés. We would like to learn English. Nos gustaría aprender inglés. You would like to learn English. Ustedes les gustaría aprender inglés. Y finalmente, they would like to learn English. No se puede ver aquí, pero es que les gustaría aprender. Ok, antes que seguimos
Vamos a ver qué dice aquí. Se usa would like para expresar deseos como en el español gustaría. Y aquí obviamente tenemos el ejemplo You would like to learn English. I would like to learn English. También se puede usarlo para pedir cosas. Por ejemplo, I'd like a cup of coffee. Ahora vemos aquí I'd. Y eso es que si recuerden que vimos en la primera página. Y la cosa es que como antes que hemos visto hay muchas contracciones en el inglés y los nativos casi nunca van a decir I would, you would. Lo que van a escuchar es I'd, you'd, he'd, she'd, we'd and they'd. Y aquí he puesto eso es que vamos a escuchar. I'd like to learn English. Casi nadie te va a decir I would like to learn English. Lo que van a escuchar en la calle es I'd like to learn English. You'd like to learn English. Ahorita vamos a seguir con la forma interrogativo. En la forma interrogativo se puede usar would like para ofrecer cosas. Por ejemplo, would you like a cup of coffee? Aquí tenemos la estructura del interrogativo. Lo que tenemos que hacer en el interrogativo es poner la palabra would primero seguido por el sujeto. Aquí no hay contracción. Would you like to learn English? Y las respuestas a esa pregunta, porque es una pregunta en cual la respuesta es yes o no, son yes I would o no I wouldn't. Very good. Okay. Por fin no confundas I like, que es me gusta, es que vimos en la sección anterior, con I'd like, que es me gustaría. Y finalmente no he mencionado el negativo. Para formar el negativo simplemente tenemos que agregar la palabra not aquí y decimos I would not like to learn English, pero otra vez tenemos la contracción que casi siempre los nativos usan y decimos I wouldn't like to learn English. Ok, voy a repetir todo el inglés aquí de los tablas con la contracción y ustedes pueden repetir. I'd like to learn English. You'd like to learn English. He'd like to learn English. She'd like to learn English. We'd like to learn English. They'd like to learn English. I'd like a cup of coffee. You'd like a cup of coffee. He'd like a cup of coffee. We'd like a cup of coffee. You'd like a cup of coffee. They'd like a cup of coffee. I wouldn't like to learn English. You wouldn't like to learn English. He wouldn't like to learn English. She wouldn't like to learn English. We wouldn't like to learn English. They wouldn't like to learn English. Ok, voy a seguir aquí. Would you like to learn English? Would you like a cup of coffee? Would he like to learn English? Would she like a cup of coffee? Would we like to learn English? Would you like to learn English?
Would they like to learn English? Y para terminar esta sección, tengo algunos otros ejemplos aquí y voy a leer esos también. La primera es que este es una pregunta que lleva una palabra de preguntas en el principio. Esos aquí que vimos en la tabla son preguntas con sí o no como la respuesta. What would you like for lunch? What would you like for lunch? I'd like a salad. I'd like a salad. ¿Qué te gustaría para el almuerzo? Me gustaría una ensalada. We'd like to learn to speak English. We'd like to learn to speak English. Aquí tenemos infinitivo seguido por infinitivo. We'd like to learn to speak English. Y aquí tenemos un negativo. She wouldn't like to live in a cold country. She wouldn't like to live in a cold country. They'd like to have children. They'd like to have children. They'd like to live in a bigger house. They'd like to live in a bigger house. Would you like to be famous? No, I wouldn't. Would you like to be famous? No, I wouldn't. He'd like to go home now. He'd like to go home now. I'd like to earn a lot of money. I'd like to earn a lot of money. Ok, very good. Y con eso hemos terminado esta sección, pero en la próxima sección vamos a hacer algunos ejercicios de práctica relacionados con este y relacionado con like que vimos en la sección anterior. Ok, very good. Y en esta sección 3 de clase 12, vamos a hacer algunos ejercicios de práctica, practicando like que vimos en la primera sección de esta clase y would like. Recuerda que like más gerundio, por ejemplo, I like running, es como en español, me gusta correr. Usamos esa estructura para hablar de gustos. Y would like más to más infinitivo es como en el español me gustaría, y usamos eso para hablar de deseos. Por ejemplo, I'd like to run a marathon. Ok, en el primer ejercicio lo que queremos hacer es formar los negativos y las preguntas de las dos estructuras. Primero tengo escrito aquí, he likes running, que en español es le gusta correr. ¿Cómo se forma el negativo de este? Y la respuesta es he doesn't like running, porque este es en el presente simple, y en el presente simple tenemos que usar el auxiliar do o does si es tercera persona singular, y en este caso es un he, más not para formar el negativo. Y también recuerden que los nativos siempre hacen la contracción, y en cambio de decir does not decimos doesn't. ¿Cómo se forma la pregunta de este? ¿Cómo se forma la pregunta? Y la respuesta es does he like running? Otra vez es una pregunta en el presente simple. Con la tercera persona singular, entonces tenemos que usar el auxiliar does. Does he like running? Ok, aquí tenemos otro ejemplo. You like learning English. ¿Cuál es el negativo de este?
Y la respuesta es you don't like learning English. Es como el anterior, pero aquí como el sujeto es he, tenemos que usar doesn't. Con el sujeto you, el auxiliar es don't. Don't like learning English. Y la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, do you like learning English? Otra vez es una pregunta en el presente simple. Do you like learning English? Y aquí tenemos dos otros ejemplos usando la estructura would like. El primero es he'd like to run a marathon. Recuerden, este en español es le gustaría correr un maratón. ¿Cuál es el negativo de este? Y la respuesta es he wouldn't like to run a marathon. He wouldn't like to run a marathon. En esta ocasión, con la estructura would like, siempre tenemos que agregar el not después el auxiliar would. Pero los nativos siempre hacen la contracción, o casi siempre hacen la contracción, y en cambio de decimos would not like, decimos wouldn't like. He wouldn't like to run a marathon. Y pueden recordar cómo formar la pregunta aquí. Y la respuesta es would he like to run a marathon? Would he like to run a marathon? Recuerden, cuando formamos la pregunta usando ese verbo auxiliar would, tenemos que cambiar el orden de las palabras. En la afirmación, primero ponemos el sujeto he, después el verbo auxiliar would. Pero cuando formamos la pregunta, tenemos que poner primero el auxiliar seguido por el sujeto y después like to y el verbo en su forma infinitivo. Would he like to run a marathon? Otro ejemplo aquí. You'd like to learn English. ¿Qué es el negativo de este? Y la respuesta es you wouldn't like to learn English. You wouldn't like to learn English. Otra vez el negativo se forma con would más not y la contracción es wouldn't. Y para seguir, ¿cómo se forma la pregunta de esta afirmación? Y la respuesta es would you like to learn English? Como en el otro ejemplo aquí, primero tenemos que tener would y seguido por el sujeto. Would you like to learn English? Ok, vamos a seguir con este ejercicio aquí. Y antes vamos a leer este aquí. I want versus I'd like. I'd like es una forma más formal que I want a pedir cosas. Con amigos está bien a decir I want. Por ejemplo, puedes decir con tus amigos I want a cup of coffee. Quiero una taza de café. Pero con desconocidos, mejor usar I'd like. Por ejemplo, si estás en un restaurante o algo, mejor si dices I'd like a cup of coffee, que es me gustaría una taza de café. Y también cuando ofrecemos cosas, podemos decir a nuestros amigos, do you want a cup of coffee? ¿Quieres una taza de café? Pero si estamos hablando con desconocidos, es mejor ofrecer las cosas usando la estructura would like en su forma interrogativa. Vamos a ver si pueden formar las mismas frases usando would like. Lo primero es una pregunta, do you want a cup of coffee? ¿Quieres una taza de café? ¿Cómo se puede ofrecer una taza de café usando would like? Y la respuesta es
Would you like a cup of coffee? Que en español es ¿le gustaría una taza de café? El próximo. I want to visit Spain. En español es quiero visitar España. ¿Cómo podemos decir la misma cosa en una manera más formal usando would like? Y la respuesta es I'd like to visit Spain. Me gustaría visitar España. En la próxima tenemos she wants to be famous. She wants to be famous. Ella quiere ser famosa. ¿Cómo podemos decir la misma cosa en una manera más formal? Usando would like. Y la respuesta es she'd like to be famous. She'd like to be famous. Y el último, what do you want to do now? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Cómo podemos decirlo usando would like? Y la respuesta es what would you like to do now? What would you like to do now? Ok, para terminar esta sección voy a leer todo el inglés aquí para que puedan practicar la pronunciación. He likes running. He likes running. He doesn't like running. He doesn't like running. Does he like running? Does he like running? You like learning English. You like learning English. You don't like learning English. You don't like learning English. Do you like learning English? Do you like learning English? He'd like to run a marathon. He'd like to run a marathon. He wouldn't like to run a marathon. He wouldn't like to run a marathon. Would he like to run a marathon? Would he like to run a marathon? You'd like to learn English. You'd like to learn English. You wouldn't like to learn English. You wouldn't like to learn English. Would you like to learn English? Would you like to learn English? Ok, vamos a seguir aquí. Do you want a cup of coffee? Do you want a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? I want to visit Spain. I want to visit Spain. I'd like to visit Spain. I'd like to visit Spain. She wants to be famous. She wants to be famous. She'd like to be famous. She'd like to be famous. What do you want to do now? What do you want to do now?
What would you like to do now? What would you like to do now? Ok, very good. Vamos a seguir con la próxima sección. Ok, y en esta sección vamos a seguir con las preposiciones de lugar in, on y at. Y vamos a empezar con este aquí. Las preposiciones in, on y at pueden ser un problema para los hispanoparlantes porque se traducen in y on como en, es decir, solo hay una palabra en español para las dos palabras en inglés, y at se traduce como a o a veces otra palabra. Por ejemplo, en inglés decimos in a room, que en español es en una habitación, pero nosotros decimos on the table, que en español también es en la mesa. Entonces en inglés es in a room o on the table. Hay dos palabras, pero en el español solo hay una palabra. En la habitación, en la mesa. Y aquí tenemos un ejemplo de at. Decimos at the desk, que en español es a la escritorio. Entonces puede ser un poco confuso. Aquí tengo escrito algunas reglas básicas que les pueden ayudar para saber cuándo tienen que usar in, cuándo tienen que usar on y cuándo tienen que usar at. Vamos a ver las reglas y los ejemplos. Primero, in. La regla básica para in es usamos in para espacios cerrados o para lugares abiertos con límites definidos. Por ejemplo, decimos en inglés in a room, que es en una habitación, in a box, en una caja, in a shop, en una tienda, y tienda en Estados Unidos es store, in the bank, en el banco, o in the car, en el auto. Son espacios cerrados de 3 dimensiones: room, box, shop, bank, car. Es como pensamos como adentro. Es otra palabra, es inside, pero eso, si piensas así, cuando tienen que usar el in en inglés, piensa que la cosa está dentro de un espacio de 3 dimensiones. O la otra uso es, como dice aquí, lugares abiertos con límites definidos. ¿Qué son lugares abiertos con límites definidos? Es como in the city. La ciudad es un espacio abierto, pero tiene sus límites. In the city, en la ciudad, en New York, en Mexico City, en Madrid. In the park, es un espacio abierto, pero tiene sus límites. O in Spain, in Mexico, in the United States, in Perú. Usamos para países. Esos son los principales usos de in, que en español es en. Y on usamos para superficies planos. Por ejemplo, on the table, en la mesa, es un superficie plano. On the wall, en la pared. O on the floor. Todos son superficies planos. Tenemos otro ejemplo aquí. On the shelves. Shelves son repisos. Y finalmente tenemos at. At es más difícil escribir una regla para at, porque at es realmente para ciertos lugares que tenemos que aprender. Supongo que podemos decir que son lugares que están adentro de un espacio más grande. Por ejemplo, at the desk, porque el desk es un lugar adentro de la habitación o la oficina. At the door es
ejemplo de cuando usamos at o at the bus stop. En español esos traducen como a, creo. Al escritorio, a la puerta, a la parada de autobuses. Como dije, esas son las reglas básicas. Hay muchas excepciones y más adelante en el curso vamos a ver otras reglas, excepciones y reglas más profundas. Ahorita en la próxima pantalla vamos a ver otros ejemplos, pero antes voy a leer esos ejemplos de nuevo para que puedan practicar la pronunciación. In a room, in a box, in a shop, in the bank, in the car, in the city, in the park, in Spain. Y vamos a seguir con on the table, on the wall, on the floor, on the shelves. Y finalmente at the desk, at the door, at the bus stop. Vamos a seguir con la próxima pantalla y aquí tengo más ejemplos. Si hay algo de nuevo vocabulario aquí en esos ejemplos, aquí está el nuevo vocabulario. Primero vamos a ver otros ejemplos donde usamos el in. In hospital, en el hospital. In prison, en el cárcel. In bed, en la cama. In the world, en el mundo. In the sky, en el cielo. In a newspaper or in a book, en un periódico o en un libro. In the photo, en un foto o in the picture, en un cuadro. In his car, en su coche. On the bus, en el autobús. On the train, en el tren. On the plane, en el avión. On the ground floor, en la planta bajo. On the first floor, en el primer piso. On the ceiling, en el techo. Fija aquí que ceiling es el techo adentro de un edificio. Si estamos afuera, se llama roof. Roof es el techo afuera, ceiling el techo adentro. On the balcony, en el balcón. And finally, at the airport, en el aeropuerto. At the station, en la estación. At home, home is hogar. At my mum's house, en la casa de mi mamá. At the party, en la fiesta. At the football match, en el partido de fútbol. At the concert, en el concierto. And finally, at the doctor's. Aquí tenemos algunos ejemplos más. Voy a leer esos lentos para que puedan repetir la pronunciación. Esos no lo he escrito en español. Vamos a ver cómo se traduce el español primero y después voy a leer todo de nuevo para practicar la pronunciación. Mount Everest is the highest mountain in the world. Monte Everest es la montaña más alta en el mundo. Darren is in prison. Darren es un nombre. Darren está en el cárcel. I saw her on the bus. Lo vi en el autobús. There's a spider on the ceiling. Hay una araña en el techo. There are many stars in the sky. Hay muchas estrellas en el
cielo. I'm going to meet him at the airport. Voy a encontrarlo en el aeropuerto. My office is on the second floor. Mi oficina está en el segundo piso. I danced at the party. Bailé en la fiesta. I read it in a newspaper. Lo leí en un periódico. Peter is at the doctor's. Pedro está con el médico. My mother is in the photo. Mi madre está en el foto. I saw my friend at the concert. Vi mi amigo en el concierto. He has some plants on his balcony. Tiene algunas plantas en su balcón. I like to stay at home. Me gusta quedar en casa. Ok, very good. Voy a leer todos de nuevo, pero más lento, para que puedan practicar la pronunciación, y espero que te ayude a recordar dónde tienen que usar in, dónde tienen que usar on y dónde tienen que usar at. In hospital. In prison. In bed. In the world. In the sky. In a newspaper. In the photo. In his car. On the bus. On the train. On the plane. On the ground floor. On the first floor. On the ceiling. On the balcony. At the airport. At the station. At my mum's house. At the party. At the football match. At the concert. At the doctor's. Y vamos a seguir con las frases aquí. Mount Everest is the highest mountain in the world. Darren is in prison. I saw her on the bus. There's a spider on the ceiling. There are many stars in the sky. I'm going to meet him at the airport. My office is on the second floor. I danced at the party. I read it in a newspaper. Peter is at the doctor's. My mother is in the photo. I saw my friend at the concert. He has some plants on his balcony. I like to stay at home. Ok, very good. Y con eso hemos terminado esta sección. Y en la próxima sección vamos a ver más preposiciones. Ok, en la sección anterior vimos preposiciones de lugar on, in y at, y vimos que a veces son un poco difíciles a traducir al español porque on y in se traduce como el español en. Vamos a seguir con el tema de preposiciones y vamos a ver otras preposiciones de lugar. Y en esta sección vamos a ver next to,
beside, between, in front of, behind, opposite, under, above and below. Esos son un poco más fácil que on y in, porque más o menos se traduce directamente el español. Entonces, en esta pantalla tengo primero escrito aquí la traducción al español y también tengo algunos ejemplos gráficos. Entonces, primero vamos a ver los gráficos y después podemos ver la traducción al español. Primero tenemos next to y beside, que son sinónimos. Tenemos que A is next to B o A is beside B. Y igualmente podemos decir que B is next to A o B is beside A. En el próximo tenemos la preposición between y podemos ver que B is between A and C. Aquí está A, B, C. B is between A and C. Y aquí tenemos in front of y behind. Y podemos ver en este gráfico que A is in front of B or B is behind A. Y aquí tenemos dos personas sentadas en la mesa, sitting at the table. Y podemos decir que A is opposite B or B is opposite A. Y en este tenemos un gato, que en inglés es cat, y table, que es mesa. Y podemos decir the cat is under the table. Y el último tenemos is the painting is above the chair. El cuadro y la silla. O podemos decir the chair is below the painting. Entonces, ¿cómo se traduce eso al español? Bueno, primero tenemos next to o beside, que son sinónimos. Traduce en el español el lado de. A is next to B. A is beside B. Between en español es entre. B is between A and C. In front of is delante de y behind is detrás de. A is in front of B or B is behind A. Opposite en español es frente a. Y podemos ver aquí que A is opposite B or B is opposite A. Under, debajo de. The cat is under the table. And finally, above is por encima de y below is debajo de. The painting is above the chair. The chair is below the painting. Ok, antes que seguimos con la próxima pantalla, voy a leer el inglés aquí de nuevo, un poco más lento para que puedan practicar la pronunciación. A is next to B. Fija la pronunciación del to is next to B. Es muy reducido, next to B. Casi no tiene sonido vocal el to. A is next to B. Y así van a hablar los nativos. La otra opción que tenemos es A is beside B. A is beside B. B is between A and C.
B is between A and C. A is in front of B. A is in front of B. B is behind A. B is behind A. A is opposite B. A is opposite B. B is opposite A. B is opposite A. The cat is under the table. The cat is under the table. The painting is above the chair. The painting is above the chair. The chair is below the painting. The chair is below the painting. Okay, very good. Vamos a seguir con más ejemplos de esas preposiciones de lugar en la próxima pantalla. Y aquí en esta pantalla podemos ver otros ejemplos de los mismos preposiciones de lugar: next to, beside, under, between, in front of, above and opposite. Y en este primer ejemplo tenemos la frase he's sleeping under the tree. He's sleeping under the tree. Todo el inglés aquí ahorita deberían saber si han visto mis otros videos de este curso. He's sleeping. Sleep es el verbo dormir. He's sleeping es el presente continuo a tiempo que vimos en otra unidad. Voy a poner una tarjeta aquí para, si no recuerdan, pueden regresar a esa sección. Está durmiendo debajo del árbol en español. He's sleeping under the tree. Aquí en el próximo tenemos he's sitting, otro ejemplo del presente continuo tiempo. He's sitting next to the window. Window es ventana. Está sentado al lado de la ventana. Fija, en español la traducción es un poco diferente porque se usa el verbo está. En este tenemos la preposición de lugar between. The apple is between two boxes. Apple es manzana, box es caja, boxes es el plural. The apple is between two boxes. Y aquí tenemos the red car is in front of the court. The red car is in front of the court. Que en español es car es coche, court es corte. El coche rojo está delante del corte. The red car is in front of the court. Y aquí en este tenemos una puerta que en inglés es door. Y aquí dice kitchen, que en español es cocina. Kitchen, cocina, door, puerta. Y aquí la preposición de lugar es above. It says kitchen above the door. Dice cocina por encima de la puerta. And finally, two people at a table. They are opposite each other. They are opposite each other. Están frente
uno y la otra. Each other en español es uno y la otra. Very good. Voy a leer esas frases aquí de nuevo en inglés para que puedan practicar otra vez la pronunciación. He's sleeping under the tree. He's sleeping under the tree. He's sitting next to the window. He's sitting next to the window. The apple is between two boxes. The apple is between two boxes. The car is in front of the court. The car is in front of the court. It says kitchen above the door. It says kitchen above the door. They are opposite each other. They are opposite each other. Ok, very good. Y con eso hemos terminado este party, que es un party muy corto, pero como dije en el principio, esas preposiciones aquí traducen directamente al español, entonces son más fáciles que el on y in, que pueden ser un poco confusos. Vamos a seguir con la próxima sección, que es algo de ejercicios practicando todas las preposiciones del lugar que hemos visto. Ok, very good. Y en esta sección solo tenemos algunos ejercicios de práctica de las preposiciones del lugar que vimos en las dos secciones anteriores. Primero vimos in, on y at, que tal vez son los más complicados porque no siempre traducen el mismo al español. Y después vimos next to, in front of, between, under and behind, que son un poco más fácil porque más o menos traducen directo al español. Muy fácil este ejercicio, solo tenemos que escoger la preposición correcta que va en cada espacio que tengo aquí. Vamos a empezar con este. ¿Cuál es la preposición correcta que va aquí? Tenemos in, on, at, next to, in front of, between, under and behind. ¿Cuál preposición va aquí? Y la respuesta es next to. A is next to B. A is next to B. Aquí tenemos otra preposición. Tenemos A, B, C. ¿Qué podemos decir? B is A and C. ¿Cuál preposición de lugar de la lista podemos usar aquí? Y la respuesta es between, que en español es entre. B is between A and C. Ok, en la tercera pregunta tenemos dos preposiciones. A is B and B is something A. ¿Cuál preposición podemos usar aquí y aquí? Vamos a ver la respuesta. Siempre pueden poner el video en pausa si necesitan más tiempo a pensar. Y la respuesta es in front of and behind. A is in front of B. B is behind A. Ok, vamos a seguir con este aquí.
Este hombre está en su escritorio. Podemos decir en inglés, he's sitting the desk. ¿Cuál es la preposición que tenemos que usar aquí? Y la respuesta es, he's sitting at the desk. He's sitting at the desk. La próxima es aquí abajo. There is a sign, the door. Aquí está la puerta, the door. And this is a sign, an exit sign. Exit sign. ¿Cuál es la preposición que usamos aquí? Y la respuesta es above. There is a sign above the door. There is a sign above the door. En tenemos kittens. Kittens. Gatitos. The kittens are the box. Remember, box is caja. The kittens. ¿Cuál es la preposición que tenemos que usar aquí? Y la respuesta es in. The kittens are in the box. The kittens are in the box. Recuerda que cuando hablamos de espacios de 3 dimensiones o espacios cerrados, tenemos que usar in. Y en la próxima tenemos este libro. The book is the table. ¿Cuál es la preposición aquí para un superficie plano? ¿Qué preposición usamos? Y la respuesta es on. The book is on the table. Es la confusión en el español, porque en español aquí es los gatitos están en la caja y el libro está en la mesa, es en, pero en inglés tenemos que usar in para espacios cerrados de 3 dimensiones o espacios más grandes definidos, y on para superficies planos como table, pared y techo. Table, wall, ceiling o shelves como esos detrás de mí. La próxima es aquí. He's sleeping something the tree. ¿Cuál es la preposición que tenemos que usar aquí? He's sleeping. Y la respuesta es he's sleeping under the tree. He's sleeping under the tree. He's sleeping under the tree. And finally, tenemos aquí. There are a lot of people. Todo el inglés aquí hemos visto antes. Recuerda que there are es como hay en español. Hay mucha gente en el parque. ¿Cuál es la preposición que tenemos que usar en inglés? La respuesta es in. There are a lot of people in the park. Recuerden que usamos in para espacios con límites definidos como países, México, Spain, Argentina, y ciudades, Madrid, Buenos Aires, y para lugares como parques, como en este caso, the park. Ok, very good. Voy a leer todas esas frases una vez más para practicar la pronunciación. A is next to B. A is next to B. B is between A and C. B is between A and C. A is in front of B. A is in front of B. B is behind A. B is behind A.
He's sitting at the desk. He's sitting at the desk. There's a sign above the door. There's a sign above the door. Fija aquí que estoy usando la contracción que vimos antes. There is en inglés es I, pero los nativos siempre van a decir, o casi siempre van a decir, there's. There's. Estoy haciendo la contracción de there and is. There's a sign above the door. The kittens are in the box. The kittens are in the box. The books on the table. The books on the table. Otra vez, fija que estoy usando la contracción de book and is. No estoy diciendo the book is on the table. Estoy diciendo the books on the table. Aquí tengo la contracción escrito. He's sleeping under the tree. He's sleeping under the tree. Y el último, there are a lot of people in the park. There are a lot of people in the park. Aquí está muy reducido el A. There are a lot of people in the park. Eso es que van a escuchar. Ok, very good. Y con eso hemos terminado esta sección de preposiciones de lugares, ejercicios de práctico. Ok, por fin llegamos a la última sección del primer nivel, el nivel A1, la última sección de la última clase. Y en esta sección vamos a tratar de una palabra que hemos visto mucho antes, y eso es the definite article o el artículo determinado, que en inglés es the. Y superficialmente parece como una palabra fácil, porque en inglés el artículo determinado the no tiene género ni forma plural como en el español. Por ejemplo, decimos the man, el hombre en español, the woman, la mujer, the men, los hombres, the women, las mujeres. Tienen 4 palabras en español y solo uno en inglés. Pero esta palabra puede ser un poco engañoso porque hay algunas diferencias en su uso en el español y el inglés. Pero antes que tratamos de esas diferencias, vamos a ver primero la pronunciación. Ok, la primera manera de pronunciarlo es cuando la palabra que sigue comienza por un consonante, the se debe pronunciar the. La letra E suena como un en español, pero muy corta. Aquí tenemos 2 más ejemplos. The car, the table. Esas 2 palabras obviamente empiezan con un consonante. The car, the table. The. Y la otra manera de pronunciarlo es cuando la palabra que sigue comienza con un vocal. The se pronuncia como the. La letra E suena como un I en español. Ejemplos: the apple, the elephant. Esas 2 palabras empiezan con un sonido vocal. Fija que ese sonido no necesariamente la letra. Hay algunas palabras
que empiezan con un consonante y letra, pero es silencioso. The apple, the elephant, the. Ahorita vamos a ver primero la regla general para usar este artículo. Y la regla general es igual a la regla general en español. Y eso es, utilizamos el artículo determinado cuando creemos que el oyente o el lector sabe exactamente a qué referimos. Y eso puede ser porque ya ha salido anteriormente en la conversación o porque las dos lo conocen previamente. Por ejemplo, the dog is in the garden. En español es el perro está en el jardín. En este caso, el que habla y el oyente sabe a qué perro referimos. Y en el caso que no usamos there is a dog in the garden. Hay un perro en el jardín. Con eso quiero decir, si es un perro desconocido que el que habla y que el oyente no saben qué perro es igual al español, usamos el artículo indeterminado que vimos en otra sección. Y esa sección voy a poner arriba una tarjeta aquí para que puedan regresar a esa sección si es necesario. Aquí abajo tenemos otros ejemplos del uso general del artículo determinado en inglés. Primero tenemos a man was arrested for theft. The man is now in prison. Aquí tenemos man, obviamente es hombre. Arrest es arrestar. Theft es robo. Aquí puso otra palabra por error, burglary, que es un robo de cosas de una casa. No lo usé aquí, pero son dos tipos de robo. Theft es la palabra general para robo y burglary es más específico. Y la segunda parte, the man is now in prison. Prison es cárcel. En la primera parte introducimos un hombre desconocido, indeterminado, y en el segundo frase ya sabemos de qué hombre estamos hablando. Probablemente en la vida real vamos a decir esto en otra manera y probablemente van a decir, a man was arrested for theft. He is now in prison. Pero para mostrar cómo se puede usar the, he escrito así. Segundo ejemplo. We went to Cancún. We spent a day on the beach. Cancún es una ciudad en México. Beach es playa. Aquí usamos el artículo determinado porque ya sabemos que estamos hablando de la playa de Cancún. Otro ejemplo. What's the name of this street? What's the name of this street? ¿Qué es el nombre de esta calle? Esta calle donde estamos ahorita. Otro ejemplo. My office is on the first floor. Office es oficina, and first floor es primer piso. Mi oficina está en el primer piso. Aquí estamos hablando del primer piso de este edificio donde estoy ahorita cuando digo este. Y finalmente, la última ejemplo. There are a lot of shops in the center. Hay muchas tiendas en el centro. Shop es tienda, pero en Estados Unidos dicen store. Center es el centro de la ciudad y en Estados Unidos dicen downtown. There are a lot of shops in the center.
The center, que estoy refiriendo al centro de este pueblo o esta ciudad donde estamos ahorita. Ok, esa es la regla. Básico es más o menos como el español. Voy a leer esos ejemplos de nuevo y después vamos a ver algunas otras reglas y algunas diferencias entre el español y el inglés y cuando usamos el artículo determinado. Pero primero la pronunciación de esos. A man was arrested for theft. The man is now in prison. We went to Cancun and we spent a day on the beach. We went to Cancun and we spent a day on the beach. What's the name of this street? What's the name of this street? My office is on the first floor. My office is on the first floor. There are a lot of shops in the center. There are a lot of shops in the center. Ok, very good. Ahorita vamos a seguir con este tema. Ok, y aquí vamos a ver otras reglas y algunas diferencias entre el español y el inglés. Primero, fija con esta nota que the es la palabra más usada en inglés. Entonces, hemos visto muchas veces antes esta palabra. Ok, vamos a ver algunos otros ejemplos del artículo determinado en inglés. Primer otro uso. Cuando está claro a qué referimos, por ejemplo, en el restaurante o en la casa de un amigo, se puede decir, where's the bathroom? O si estás en Estados Unidos, where's the restroom? Bathroom es baño, restroom es baño en Estados Unidos. Where's the bathroom? Obviamente, si estás en un restaurante o en la casa de un amigo y dices, where's the bathroom? Lo que habla y el oyente saben que estamos hablando del baño de ese lugar. Número 2. Cuando solo hay uno de una cosa. Por ejemplo, the sun, the moon, the sea and the sky. The sun es el sol, solo hay un sol. The moon es la luna, solo hay una luna. The sea es el mar, solo hay un mar. Y the sky es el cielo, solo hay un cielo. Fija aquí que en inglés, cuando hablamos del cielo en sentido religioso, es otra palabra, heaven. Vamos a seguir con la regla 3 y eso es otras cosas como the police, que es la policía, the army, el ejército, the fire brigade, los bomberos, pero en Estados Unidos dicen the fire department. En esos casos también tenemos que usar el artículo determinado. Ok, vamos a seguir con esta sección aquí y eso es cuando no se usa el artículo determinado. No se usa el artículo determinado cuando se habla del sentido general de un sustantivo. Este probablemente es lo más importante porque es diferente al español. Vamos a ver los ejemplos. Primero tenemos life is wonderful, que en español es la vida es maravilloso. No se dice the life, solo es life. I like books, en español es me gustan los libros. Aquí en inglés no se dice I like the books. Motorbikes are dangerous. Motorbike en Estados Unidos se llama motorcycle.
en español es moto. Los motos son peligrosos. Aquí en español se usa el artículo, pero en inglés no, porque estamos hablando en sentido general. Dogs like to bark. Los perros les gusta ladrar. Otra vez en español se usa el artículo y en el inglés no. Education is important. La educación es importante. Estamos hablando de educación en sentido general. In Mexico, people are friendly. En México, la gente son amigables. Este tema es un problema para muchos hispanoparlantes que, aunque que son avanzados, siguen haciendo ese error, y por eso lo he puesto aquí en el curso de principiantes, porque si no aprenden bien desde el principio, más tarde es más difícil quitar esos errores. Otro caso cuando no se usa el artículo determinado es cuando se habla de una persona con un título. Por ejemplo, en inglés decimos Mr. John Smith, que en español es el señor John Smith, o Mrs. Brown, la señora Jane Brown, o Dr. Jones, que en español es el doctor. No se usa el artículo determinado con nombres o con títulos como Mr., Mrs., Doctor, Professor. Y aquí fija otra cosa no relacionada de este, pero mientras que hablamos de títulos, nota tampoco en inglés no se puede decir Mr. Richard o Mr. John. No se puede usar el título solo con el nombre. Es Mr. Pinnell o Mr. Richard Pinnell. O sea, puedes usar el título con el apellido o puedes usar el título con el nombre y el apellido, pero eso realmente es muy formal y casi no se usa eso. Pero no se puede usar el título solo con el nombre. No se puede decir Mr. Richard, Mr. John, Mrs. Jane o Miss Sandra. No se puede decir eso. Es otro error que escucho mucho. Ok, ya casi hemos terminado este tema. Lo que he puesto aquí, como este es un nivel para principiantes, son las reglas básicas. La verdad es que este tema pues es un poco complicado porque hay muchas excepciones a las reglas y lugares donde usamos el artículo determinado y no usamos. Pero aquí tienes las reglas básicas y en otro nivel vamos a regresar a este tema y ver otras reglas. Ahorita voy a repetir esas frases aquí para que escuchen la pronunciación y vamos a seguir con algunos ejercicios de práctica. Life is wonderful. Life is wonderful. I like books. I like books. Motorbikes are dangerous. Motorbikes are dangerous. Dogs like to bark. Dogs like to bark. Education is important. Education is important. In Mexico, people are friendly. In Mexico, people are friendly. Ok, vamos a terminar esta sección con algunos ejercicios de práctica. Y es muy fácil, simplemente tenemos que escoger la respuesta correcta que va en cada espacio. Por ejemplo, primero tenemos una pregunta. Are you interested in music? Or are you interested in the music?
Interested is interesado, and music is música. Are you interested in music, or are you interested in the music? Which one is correct? Y la respuesta es, are you interested in music? Porque estamos hablando de música, music en general, no se usa the en inglés. Are you interested in music? Okay, number 2, I recommend that restaurant. Food is delicious, or the food is delicious. Recommend is recomendar, food is comida, and delicious is delicioso o deliciosa. ¿Cuál es la respuesta aquí? Y la respuesta es the food, porque en esta ocasión estamos hablando de la comida, the food en ese restaurante, no la comida general. Lo que habla el oyente saben de qué comida estamos hablando. The food in that restaurant. The food in that restaurant. Number 3, my hobby is photography or the photography. Hobby es pasatiempo. Y la respuesta es photography, porque estamos hablando de photography en general. My hobby is photography. Number 4, I watched a film about life or the life of Albert Einstein. Watch es la palabra que usamos para ver el TV o una película. Film es película en Reino Unido, United Kingdom, en Estados Unidos dicen movie. I watched a film or I watched a movie about the life of Albert Einstein, porque no estamos hablando de la vida en general, estamos hablando de la vida de Albert Einstein. Number 5, fruit or the fruit is good for you. Fruit is fruta. ¿Cuál es? Y la respuesta es fruit, porque estamos hablando de fruit o la fruta en general. Number 6, I use internet or the internet. I use internet or the internet. Fija aquí la pronunciación es the, no the, porque internet empieza con un vocal. The internet. I use the internet. ¿Cuál es la respuesta? I use the internet every day. I use the internet every day, porque solo hay un internet. Number 7. In 1969, astronauts went to moon or the moon. ¿Cuál es correcto? Y la respuesta es went to the moon, porque solo hay una luna. And finally, llegamos a la última pregunta. Y aquí hay dos respuestas. Mars or the Mars is about 225 kilometers from Earth or the Earth. Y las respuestas son Mars is about 225 million kilometers from Earth. Mars is about 225 million kilometers from Earth. Okay, very good. Y eso es el fin de este curso. El curso A1 para principiantes. Muchas gracias por ver mis videos. Si has visto todo el curso, espero que mis videos te han ayudado mucho. Y si realmente has estudiado los temas de esos videos y has seguido todos mis videos, ahorita terminando deberían tener un buen base en el inglés para ya más adelante mejorar su inglés. Tienen que practicar realmente mucho todos los días. Recomiendo que practique todos los días, escuche todo lo que pueden y sigue adelante.
Voy a seguir con más videos. Probablemente voy a hacer el próximo nivel A2, pero no sé exactamente cuándo voy a empezar eso porque tengo varias pendientes y tal vez otros videos de apoyo de este nivel o otros niveles antes que empezar eso, pero sí mi intención es seguir con la próxima nivel. Otra vez muchas gracias por ver mis videos y espero verte en el próximo video. Goodbye.